Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Espera, estaré allí. Nan dijo en estado de shock. Luego rápidamente recogió todo, inmediatamente salió de la habitación y bajó las escaleras. ¡Ay, Tan! ¡Ay, no! Salgan con el auto y llamen a todos que todavía están en casa para que se reúnan ahora. Nan gritó, aunque todavía le dolía la garganta, para ir a ayudar a su amigo, que algo le pasó. ¿Qué pasó, Max? Sonó la voz de Teresa. Era mesera en el mismo restaurante donde Max trabajaba a tiempo parcial. Nada, ¿por qué? Preguntó Max. Bueno, veo que no estás muy concentrado. Hace un momento anotaste incorrectamente el menú del cliente, le dijo Teresa. Algo me está molestando un poco, pero no es gran cosa, respondió Mac con una suave sonrisa. Pero Teresa lo miró preocupado de todos modos. ¿Quieres sentarte y descansar un rato? Se lo diré al gerente. Luego Mac caminó hacia la parte trasera de la tienda para descansar en la sala de empleados. Mac suspiró suavemente y tomó su teléfono para mirar. Nan no la había vuelto a llamar desde el mediodía. Ahora en Tailandia es probablemente alrededor de las 8 de la mañana. Mag admite que se siente herido por su amante, pero en realidad no está enojado. El propio Mag tenía la intención de que por la noche, si Nan llamaba, le contestaría, pero no volvió a llamar. ¿Aún está despierto o simplemente no has dormido? Mag murmuró, pero no pensó en llamar. Max se sentó y descansó un rato. Luego fue a lavarse la cara y volvió a trabajar. ¿Quieres venir aquí y comer algo primero? Tan preguntó cuando vino a traer a Nan a casa a las 9 a.m., porque anoche Nan estaba en el hospital cuidando a Kay. Después de que Nan colgó el teléfono, rápidamente llevó a sus sobrinados para ir a ayudar a Kay, quien había recibido un disparo en el puente, con otros dos guardaespaldas que también resultaron heridos. Nan llevó a su mejor amigo inmediatamente al hospital. Afortunadamente, no estaba grave, y ahora Kay estaba descansando en la sala de recuperación del hospital, con la gente de Kay a su lado. Cuiden de él, me voy a casa, dijo Nan, porque tenía sueño y todavía estaba cansado. Además, estaba enfermo, pero se quedó allí para gestionar los asuntos del hospital y se quedó para cuidar a su amigo. Apenas pudo dormir. Por la mañana, cuando Kay se despertó, Nan habló con su amigo sobre lo sucedido y se enteró de que había sido atacado por el enemigo de su amante, pero piensa que su amante probablemente se encargará él mismo de ese asunto. Tan llevó a Nan directamente a casa. Cuando llegaron, Nan quería llamar a Mac, pero no podía, tenía mucho sueño, así que subió a su habitación y se durmió inmediatamente. Su celular también se quedó sin batería. Nan durmió mucho y se despertó nuevamente a la 1 de la tarde. Al principio planeó llamar a Mac, pero se dio cuenta de que probablemente Mac ya estaba dormido en ese momento. No sabía cómo estaba su amante, hasta dónde llegarán sus pensamientos. De repente sonó el teléfono. El sonido de la voz del teléfono celular lo hizo inclinarse para mirar, lo que provocó que Nan contestara inmediatamente. ¿Qué está pasando? Nan le dijo por teléfono a On. ¿Acaba de despertar? Preguntó On. Justo ahora. Entonces, ¿todavía está durmiendo? ¿Me llamaste para algo? Preguntó Nan inmediatamente. Nada, solo te llamé para decir que tu esposa suena como un perro. Lo llevé a dormir a su habitación. On habló, causando que Nan inmediatamente guarde silencio. ¿A dónde fue a emborracharse y con quién? Preguntó Nan. Se fue a beber con el personal del restaurante donde trabaja. Tan pronto como me llamó, fue a buscarlo, dijo On. Lo llamé, pero no contestó la llamada. Nan le dijo, porque también está molesto con su amante, que no responda a sus llamadas.
Me dijo que tenía la intención de contestar la llamada después de la escuela, pero nunca volviste a llamarlo, así que pensó mucho en ello y se distrajo con su trabajo. On le dijo a Nan. Nan suspiró profundamente cuando lo escuchó. No tuve tiempo para llamar. Kay tenía un problema, respondió Nan, antes de contarle a On lo que le había pasado a Kay. Esto dejó a On bastante sorprendido. Entonces, ¿qué debo hacer con tu esposa? On le preguntó por si podía ayudar. Por favor, cuídalo. Si se despierta, dímelo. Lo llamaré yo mismo, respondió Nan. Nan sabía por qué su amante se había emborrachado. Nan se levantó y salió de la habitación. Luego bajó a comer. Tomó medicamentos y continuó con su trabajo, antes de visitar nuevamente a la persona en el hospital. Visitó a su amigo por un corto periodo de tiempo y luego regresó a su casa. Hoy tiene la intención de no ir a la pista de carreras, descansar un día más para poder recuperarse, en parte porque también quiere cuidar de Mac. A las 8 p.m. Nan estaba viendo televisión cuando vio que On le envió un mensaje de texto diciendo que Max se había despertado. Max se despertó en la mañana sufriendo de resaca. Tenía dolor de cabeza que no quería levantarse. Luego sintió un dolor en la garganta, como si tuviera fiebre. Hubo un golpe en la puerta del dormitorio de Mac antes de que On abriera la puerta, porque no cerró la habitación de su amigo, en caso de que su amigo lo necesitara. On se acercó y se sentó junto a Mac. Luego miró a su amigo. Hola, ¿estás bien? On saludó. Mac asintió lentamente, con el ceño fruncido por el dolor de cabeza. ¿Cuándo llegué a casa?, preguntó Mac. Me llamó Teresa, me dijo que fuera a recogerte. Estabas muy borracho, se quejó On en lugar de Nan. Me invitaron a tomar unas copas, dijo Mac, refiriéndose al personal del restaurante. Tuve que arrastrarte hasta tu habitación para que durmieras. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? On dijo de nuevo. Lo siento, dijo Mac. Levantó su teléfono y vio que eran las 8 de la mañana y no había ni una sola llamada de Nan. Eso hace que la cara de Mac se oscurezca al instante. Estaba frunciendo el ceño todo el tiempo porque tenía dolor de cabeza y mareos. Además, su voz ha comenzado a elevarse. Mac definitivamente se va a enfermar. Voy a tomar un día libre, dijo Mac. Debería llamar a Nan o no, pero con sentimientos de dolor y orgullo en su corazón, Mac no llamó a su amante. Entonces quédate aquí y espera. Te traeré comida y medicina, dijo On, antes de salir de la habitación de Mac, quien suspiró y se quedó allí mirando el techo, pensando en su amante. El teléfono celular de Mac sonó, haciendo que Mac se estremeciera mientras pensaba en la persona que tanto amaba. Tomó su celular y lo miró. Su corazón latía con fuerza, porque era Nan haciendo una videollamada. Pero Mac no quería que él viera su condición en ese momento. A pesar de que estaba herido, Mac decidió contestar el teléfono. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.